Buenas noches amigos, amigas, es un gusto saludarles y bueno, me atreví a grabar este video porque pues, ya tiene tiempo que no nos vemos. Yo creo que esta cuarentena va para largo, aún como nos lo dice el doctor López-Gatell. Estamos elevando la curva que ojalá que ya se vaya aplanando, pero bueno, vamos en ascenso y esperemos que obedezcamos las reglas, obedezcamos este reto que es quedarnos en casa, el reto de no contagiar y no contagiarnos, y que todo salga adelante. Es un problema mundial. Los chayoteros, la gente que intenta atacar o usar las desgracias para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel, eh, omiten que el tema del coronavirus es un tema mundial, no solamente es de México. Y que si China, Rusia, Estados Unidos y los países, digamos, más desarrollados en tecnología, política y otras cosas que se presumen, no han podido encontrar una cura, pues obviamente México, que ha sido saqueado, ha sido obstaculizado en su desarrollo. Recordemos los tratados de Bucareli que prohíben que México se desarrolle por sí solo. Pues entonces nosotros no vamos a tener una cura inmediata o antes que gobiernos desarrollados, ¿no? O gobiernos potencia. En ese sentido, hay varias complicaciones, tanto el tema de salud, el tema económico, el tema social, en el cual se combina ahorita todo con el que el tema central es el coronavirus. Entonces entendamos esa parte para que los chayoteros no nos engañen y no queramos que las cosas se solucionen como si fuera un acto de magia. Y bueno, también me atreví a escribirles porque, ¿qué creen? Miren, los chayoteros, una cosa que nos están diciendo a raíz del coronavirus y que les ha preocupado mucho por las decisiones políticas que ha tomado el gobierno Andrés Manuel es la economía. La economía para ellos está en declive, eh, prevén una crisis económica, la cual no ha negado Andrés Manuel, pero dice vamos a salir adelante, vamos a tomar medidas para que la crisis no nos pegue tan fuerte. Pero para los chayoteros o para la derecha, lo fácil es que el gobierno diga, Estados Unidos, estoy en crisis, préstame millones de dólares, o al Fondo Monetario Internacional, préstame mucho dinero para que yo pueda invertir o regalarle mi dinero a las empresas y que las empresas se rescaten, se recuperen económicamente y entonces den dinero o den empleos, por decirlo, ¿no? Pero las empresas no regresarán el dinero al gobierno ni al pueblo. Solamente su labor va a ser dar empleos, lo cual puede hacer el mismo gobierno generando una industria propia para no ser un gobierno dependiente. Esta situación se vuelve más complicada cada vez porque olvidemos, bueno, un autor ya de los clásicos, recordemos Carlos Marx, explicaba que la economía es el centro de los procesos históricos, ¿no? La política se mueve por la economía, las relaciones sociales tienden a moverse también por la economía y aquí no es distinto. Vemos que si hubiera habido una buena economía, una buena administración, un buen reparto de la riqueza, una buena inversión en cosas necesarias de los recursos del pueblo, pues ahora tuviéramos hospitales, tuviéramos científicos, los científicos existentes y los médicos tuvieran material para trabajar, para desarrollarse, y pues vemos que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero que tenía el gobierno, el dinero que tenía el pueblo, ser utilizado para enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de unas cuantas familias, y que ahora la vemos. Ahora esas familias que antes eran riquillas están disminuyendo sus riquezas. ¿Por qué? Pues porque ya no obtienen dinero del gobierno. Ya no los mantenemos como pueblo. Entonces, eh, si el dinero hubiese utilizado para generar hospitales, invertir en ciencia, en salud, en educación, pues ahorita tuviéramos unas
más posibilidades de salir adelante. O tal vez hasta hubiéramos logrado evitar llegar a un tercer nivel de contagio. Entonces, al no haber eso por la falta de dinero, por decisiones políticas, económicas, pues entonces ahora nos vemos afectados socialmente. Y nos vemos afectados entonces también políticamente. La derecha está utilizando esto políticamente. A nosotros nos afecta socialmente porque estamos encerrados en casa, cambia nuestra dinámica de vida, cambia nuestras dinámicas de relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va atado de una decisión económica que no se tomó a tiempo y que tal vez era inevitable el coronavirus u otras enfermedades, pero lo que hubiera sido mejor era tener recursos materiales y económicos necesarios a tiempo, buenas inversiones a tiempo para disminuir los riesgos lo más posible. Bueno, esto hay dos posiciones ahorita, la del gobierno y la de los empresarios. El gobierno dice, vamos a fortalecer la economía desde las micro y medianas empresas, para que ellos den empleos y ellos recuperen nuestra economía después de una crisis. Y la de los ricos es, no des programas sociales, gobierno, no apoyes a micros y medianas empresas, apoya a las empresas grandes, rescátalas como en el caso del FOBAPROA, y entonces nosotros damos un servicio al pueblo. ¿Y cuál va a ser el servicio que ellos van a dar? Empleos. Esto hace que ellos se sientan con el derecho de sustituir una función del Estado. Y entonces de formar una parte esencial de la organización social que es la economía. Y para ellos, digamos los ricos o los grandes empresarios, el papel del Estado es regular a la sociedad, generar leyes y regularlas. ¿Para qué? Para que se pueda haber una buena relación entre obreros y empresarios. Eso se está rompiendo y no solo los empresarios están enojados, pero esa política no es vieja, no es nueva, perdón, es una política vieja de años. Y hace unos meses que iba caminando yo por Bellas Artes, me encontré este libro. La economía política burguesa actual y el marxismo. Es un libro de la editorial Nuestro Tiempo, ya una editorial muy antigua. La primera edición de este libro fue en 1979. Impreso aquí en México. El autor es ruso, de Dworkin. Y bueno, lo estuve leyendo un poco, no lo terminé de leer, pero dice en el capítulo primero, la evolución de la economía política burguesa en la crisis general del capitalismo. Lo que mencionaba antes y lo que voy a mencionar ahora. Hay una crisis mundial, es innegable. Vimos los acuerdos también por el petróleo para bajar las remesas, para bajar la producción del petróleo, perdón. Vimos un acuerdo en torno a tomar medidas de salud preventivas por el tema del coronavirus. Y hay cosas económicas, biológicas y sociales que están moviendo alrededor del mundo y se están reorganizando los poderes. Entonces, es innegable ver que hay una crisis político-económica y que por lo tanto también la burguesía está siendo afectada por esa crisis. Por algo se vieron obligados a bajar la producción del petróleo cuando se estuvieron peleando mucho tiempo por ello, ¿no? No olvidemos que también la decisión de bajar el precio del petróleo es una propuesta de Estados Unidos y de los países aliados de ellos, que obligaron a Rusia y obligaron a China y a México y a otros países a bajar el precio del petróleo. Pero eso, digamos, es
producto ya de una lucha ideológica, una lucha de posiciones económicas en el mundo, y que se van a ir acomodando conforme vaya pasando la crisis. Pero entonces hay dos concepciones. Concepciones nacionales que se aplican en cada país, que países democráticos o que pretenden su independencia económica o fortalecer su estado-nación, un estado más patriótico. Hay esas posiciones a lo que la apuestan es a una inversión local, una inversión micro y mediana en medianas empresas, una inversión en el fortalecimiento de las paraestatales. Por eso se invita a que consumamos en gasolineras Pemex, a que paguemos nuestros impuestos, a fortalecer los programas sociales, a fortalecer el Banco del Bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un llamado a los funcionarios públicos a responder con seriedad y obligación para guiar este proyecto, y hay un llamado a los ciudadanos para que acompañen y fortalezcan este proyecto. En este sentido, la otra posición pues, es la imperialista, la de los países potencia, que por ejemplo realizan guerras en contra de otros países o amenazan con intervenciones o bloquean económicamente otros países porque políticamente y económicamente no les conviene. Que lo vamos a resumir en sus términos reales: realizan guerras, bloqueos, intervenciones, etcétera, golpes de estado blandos y fuertes, porque en su economía no les beneficia que haya un gobierno democrático o socialista. Entonces, si en su economía no les beneficia, por lo tanto, la política y las decisiones políticas son distintas. Dice este capítulo primero, vámonos a la página 7. Dice: la evolución de la economía política burguesa en la crisis general del capitalismo. La economía política burguesa del siglo XVIII y del primer siglo XIX, al reflejar los intereses de la burguesía como clase ascendente y siendo al mismo tiempo, según definición de Carlos Marx, científica, se proponía entender las leyes internas del desarrollo del mundo de producción capitalista. Esto encontró su expresión en la formulación y defensa, aunque de manera poco científica, de la teoría del valor trabajo, y en los intentos de los fisiócratas de crear una teoría de la producción social. Con Adam Smith y David Ricardo, la economía político clásica burguesa encontró su máximo desarrollo. Al mismo tiempo, Ricardo, partiendo de la contraposición entre el movimiento del salario y de la ganancia, aceptaba el antagonismo existente entre los intereses del proletariado y la burguesía. Sin embargo, la economía política clásica burguesa no pudo descubrir las leyes del modo de producción capitalista. Los impedimentos para ello fueron sus limitaciones clasistas, y de hecho de que las contradicciones del capitalismo de aquella época no se habían desarrollado todavía. En los años 30 del siglo pasado, la economía política científica burguesa se sustituyó por la economía política vulgar, que se puso por meta justificar y defender al capitalismo o como diera lugar. Entonces encontramos un capitalismo creado por Adam Smith, David Ricardo y todos estos teóricos que teorizan o conceptualizan la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo de las clases sociales. Y encontramos otro capitalismo más vulgar, más ambicioso, que no deja de ser distinto, ¿no? Pero el moderno menos teorizado y más ambicioso, y solamente hablando en cuestiones sentimentales para defender sentimentalmente una posición económica y por lo tanto engañando al pueblo. Por eso vemos que ahora no hay una verdadera lucha teórica con argumentos y elementos válidos en contra de Andrés Manuel, sino que la oposición lanza fake news, chismes, confunde a la gente, entonces genera una política vulgar, una política
que no tiene sentido ideológico, pero que impregna mucho en la sociedad porque le está afectando, le está impregnando en los sentimientos. Dice, las escuelas económicas burguesas se aparecieron después de David Ricardo. Hicieron lo imposible por eternizar y legalizar la propiedad privada y el trabajo asalariado. Las predicas de la unión del trabajo y del capital. Era una predica del sistema capitalista. Los intentos de demostrar que la ganancia es el producto de los servicios, que el empresario presta a la sociedad y que el trabajo, el capital y la tierra son fuentes independientes del salario, de la ganancia y de la renta, así como otras virtudes triviales de la economía política vulgar. Miren qué interesante, porque lo que decíamos, hay una explicación burda dentro de los argumentos empresariales que se oponen a colaborar en el desarrollo de México y en esta nueva dinámica para saltar una crisis que a todos nos está perjudicando. Entonces, yo como empresario, por ejemplo, diría, bueno, que no lo soy, pero ojalá que digamos no fuéramos empresarios, pero tuviéramos las condiciones necesarias de vida. Pero hay empresarios que, por ejemplo, se están sumando al proyecto y dicen vamos a salir adelante, porque se dan cuenta que esta crisis, si dura más tiempo, les va a afectar como empresarios. Se van a quedar sin dinero, se van a quedar sin inversión, se van a quedar sin trabajadores, etcétera. Y también se dan cuenta que el Estado no es tan fuerte económicamente como para poder rescatar a todas las empresas del país. Pero hay empresarios que en su ideología y posición económica son burdos, son vulgares. Y entonces apelan a destruir, a aprovechar la crisis para destruir a su contrario, que en este caso es el gobierno de Andrés Manuel. Y dice, las predicas de la unión del trabajo y del capital, de acuerdo a los empresarios, los intentos de demostrar que la ganancia es el producto de los servicios, es decir, los empresarios al solicitarle a Andrés Manuel que recupere las empresas, están diciendo que el gobierno tiene la obligación de recuperarlos para que el empresario preste los servicios al pueblo, los servicios que para ellos el gobierno no puede dar empleos, entonces que el gobierno dé dinero a los empresarios para que los empresarios den el empleo que el gobierno no puede dar. Dice, los intentos de demostrar que la ganancia es el producto de los servicios que el empresario presta a la sociedad y que el trabajo, el capital y la tierra son fuentes independientes del salario. Es decir, para el empresario la ganancia es gracias a ellos, a su servicio que están prestando de empleo y de producción. Y ningunean entonces la materia de trabajo, y ningunean entonces el esfuerzo del trabajador, y ningunean entonces el apoyo que está dando el gobierno o que pudiera dar el gobierno para que esas empresas se echen a andar. Lo único que cuenta para el empresario es que gracias a ellos hay economía porque ellos dieron el servicio de producción y de empleo. Y entonces nosotros debemos de ver que el burgués vulgar va a pensar así. Y como va a pensar así, aún así el gobierno invierte en ellos para que den empleo, ellos se van a seguir adjudicando las ganancias. ¿Cuál es la única alternativa que queda? Fortalecer un gobierno-nación, una economía nacional, fortalecer microempresas, medianas empresas, fortalecer una producción nacional, fortalecer la producción de Pemex como paraestatal, la paraestatal de CFE, fortalecer las paraestatales de México y crear las que no existen, por ejemplo cementeras,
crear industria que beneficie al pueblo y que genere riquezas y que genere producción y cosas necesarias para sobrevivir. Por ejemplo, el proyecto de Sembrando Vida, que ya lo está haciendo. Sembrando Vida, apoyar al campo para que los trabajadores del campo produzcan y entonces como mexicanos tengamos alimentos y nos volvamos menos dependientes en cuestiones alimenticias. Y entonces sí podamos superar crisis como estas o que no nos peguen tan fuerte. Entonces bueno amigos, es el pequeño video que les quería compartir. Esperemos que nos podamos ver pronto, platicar. Hay muchas cosas que discutir. Con algunos pues nos íbamos a platicar a la estética o a un parque, en la casa de los amigos. Pronto volverán esos días. Es momento de guardarnos, de colaborar, salir de esta crisis y de seguirnos organizando, preparándonos. Hay que leer, hacer ejercicio y estudiar mucho. Bueno compañeros, los dejo y nos vemos pronto.